Ustedes igual podrían grabar, por, por si es que me vuelvo a caer. No sé si les da la opción. Ya empecemos. Entonces la clase, como sale en el título, es de tipos de células. Yo soy Pablo Parada, le hice algunas clases anteriormente. Y ahí está mi correo por si me quieren preguntar. Primero vamos a partir con los niveles de organización. ¿Y por qué? Porque la materia, como sabemos, está compuesta por átomos que se organiza en, en moléculas y esto a su vez en biomoléculas. Hoy no veo bien, ahí estoy viendo que la imagen no está muy buena. Entonces tenemos que la materia se empieza a organizar en biomoléculas que, como ustedes saben, son los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Estas a su vez forman organelos, que estos están dentro de lo que conocemos como una célula, que es la unidad básica de la vida, que nos permite desarrollar las diferentes funciones de nuestro organismo. Sabemos que de aquí en adelante ocurre un proceso de multicelularidad, donde las células se empiezan a organizar, formando lo que conocemos como tejidos. Y como también saben, de tejido, el siguiente nivel de organización son los órganos y después los sistemas. Y acá le dan el ejemplo de una célula intestinal. La diferenciación celular. ¿Qué tiene que ocurrir para la diferenciación celular? Primero tiene que formarse un cigoto. ¿Cómo se forma? Bueno, como sabemos, a través de la fecundación, cuando se mezcla el material genético del espermatozoide con el óvulo, que luego empieza a avanzar en sus estadios de desarrollo del embrión, y se empiezan a aparecer las diferentes células, y ocurre el proceso de diferenciación celular. Y acá tenemos las diferentes células que va a poseer este feto. Y antes de entrar en esto, yo no sé si le han subido su guía, pero en su guía habla mucho de las células polarizadas. Entonces yo pensé que ese término les podía complicar. Y le hablan de polarizadas porque poseen una distribución específica de sus organelos. Es decir, pueden tener el Golgi que está acá, lo pueden tener acá, abajo, arriba, a la derecha, a la izquierda. Dependiendo de las células que vamos a ir trabajando ahora, esta distribución va a ser una distribución específica. Además, en la guía también habla mucho de zona apical y basal. Y en este ejemplo, la zona apical corresponde a donde están estos vellos o microvellosidades aquí arriba, y abajo de este círculo, que es el núcleo de esta célula, está la zona basal. Generalmente se cumple esta condición, pero no siempre. Entonces, la zona apical donde están las microvellosidades y la zona basal aquí abajo. Generalmente la zona apical está conectada al lumen, que también se trabaja mucho en la guía de esos términos. Esto no está en la guía, así que si quieren preguntar, pregunten. Como que lo dan por entendido. Entonces sigamos. Hay algo en el chat. No, son términos que se trabajan en torno a la IA. En la IA le hablan de que X célula tiene una distribución, que la X célula es polarizada, o que hablan de la zona apical o basal de la célula. Dentro de la guía, cuando hablan de cada célula, por ejemplo, la muscular. Bueno, sigamos. Las células polarizadas, la zona apical y basal. Chat. Ya. Y la primera célula que se trabaja es la célula muscular. Y tenemos que las células musculares son llamadas miocitos, las cuales componen el tejido muscular y claramente son las responsables, como son del músculo, del movimiento del cuerpo. ¿Cómo se hace esto? A través de la contracción. Estos miocitos funcionan en una gran célula, el cual se conoce como fibra muscular, y por eso son tan alargadas.
Como podemos ver en la figura, esta fibra muscular posee hartos núcleos y además posee retículos, membrana plasmática, sarcolema. Y tiene sus órganos generalmente hacia la periferia, que esto le permite una mejor eficiencia en su maquinaria de contracción. Ninguna otro momento, sigamos. Entonces la maquinaria de contracción está al interior de las células, que está dominada por el citoesqueleto, el cual se conoce como microfilamentos. Y estos microfilamentos son las miofibrillas. Entonces dentro de estos miocitos, que es la fibra, dentro de esta fibra muscular, tenemos a estos microfilamentos que son las miofibrillas. Dentro del miocito, las miofibrillas. Y estas miofibrillas están formadas por filamentos finos y gruesos, siendo los finos de actina y los gruesos de miocina. El proceso de contracción ocurre cuando ambos filamentos chocan entre sí. Entonces ocurren interacciones entre ambos filamentos de actina y miocina o finos y gruesos. Como sabemos, las miofibrillas están rodeadas por este retículo, está en la figura, sí, por el retículo endoplasmático liso, que es el que se conoce como sarcolema. Entonces tenemos este sarcolema compuesto por retículo y almacena una gran cantidad de calcio, el cual es muy importante para el proceso de contracción porque regula todo esto, todo el proceso de contracción en sí. El calcio, esta molécula en sí. Y entonces, por lo tanto, el calcio interviene en esta interacción entre los filamentos gruesos y delgados, o entre la actina y la miosina. Además, como podemos ver en la figura, tienen mitocondrias porque debido a lo denso de este proceso se necesita una gran cantidad de energía y las mitocondrias, como sabemos, producen ATP, que es la molécula de la energía. A continuación tenemos la célula intestinal, conocida como enterocito, las cuales recubren el lumen intestinal. Estas, y estas claramente, si son en el intestino, forman parte del sistema digestivo, y estas son las encargadas de la absorción. Entonces, acá hacia adentro, esta es como la parte interior donde se absorben los nutrientes, y acá abajo se conecta la sangre. Y ahí me voy adelantando los conceptos, que es la zona apical, donde está lo del lumen, y la zona basal, que es la que conecta hacia la sangre. Tenemos que estos enterocitos entre sí, porque acá tenemos tres, forman complejos de unión, o gap junction, o uniones gap, eh, que les permite regular el tráfico de moléculas. Y tenemos que la principal característica que tenemos acá arriba es las microvellosidades, el cual le aumenta la superficie de absorción y mejora la eficiencia de la absorción. Y la absorción es el proceso por el cual, a través de la digestión, absorbemos los nutrientes de nuestra dieta. Y acá entramos en lo que yo les venía diciendo, que estas células son polarizadas, ya que en su base, acá, la zona basal, poseen numerosas mitocondrias y además retículo endoplasmático y de Golgi muy desarrollado. Y esto permite un avanzado tráfico vesicular necesario para la distribución de la gran cantidad de elementos y moléculas absorbidas. Por eso yo le hablaba de esta distribución polarizada. Entonces, visto ya los miocitos y los enterocitos, vamos a entrar a las células secretorias pancreáticas, es decir, las células exocrinas. Acá se hace énfasis en secretora pancreática o exocrina, porque el páncreas a la vez es endocrino. Pero primero tenemos que saber qué es exocrino, que quiere decir que es la producción de enzimas. Y endocrino, mientras tanto, es la producción de hormonas. Entonces tenemos que el páncreas tiene estas dos funciones, pero en esta guía y en esta clase en específico estamos hablando de la función exocrina, es decir, de la producción de enzimas.
Por lo tanto, la célula excretora pancreática es exocrina porque produce enzimas. Y estas enzimas son importantes porque son secretadas al intestino para poder digerir biomoléculas, proteínas, lípidos y polisacáridos. Por lo tanto, también participan en procesos de digestión para poder absorber bien los nutrientes o participar en diferentes procesos. Tenemos que, para producir una gran cantidad de enzimas y secretarla a través de vesículas hacia el medio exterior, estas células poseen un retículo endoplasmático rugoso y un aparato Golgi muy desarrollado. Y tenemos que estas células, porque acá se ilustra en realidad a un acino, se reúnen en acinos. Entonces, por eso yo indico con una flecha una célula que se reúne en acinos. Y estas se conectan a un tubo secretor que desemboca en el intestino. Entonces, acá se producen las enzimas que van a caer en este tubo para llegar al intestino. Y luego tenemos que se repite el concepto de zona basal y apical, donde tenemos que la zona apical es hacia el lumen y la zona basal es hacia la pared. Entonces basal hacia afuera y apical hacia adentro. Y estas células, como sabemos que exocrina es la producción de enzimas, también hay otras glándulas que también son exocrinas, como por ejemplo las sudoríparas del sudor y las mamarias que producen la leche en embarazadas. Entonces, vimos miocitos, enterocitos y las células exocrinas del páncreas. Ahora vamos a ver las células epiteliales renales, que como no hay como un nombre en específico, porque son las células epiteliales renales son túbulos de células epiteliales que desarrollan todo el proceso que corresponde al riñón, y el riñón absorbe sustancias tóxicas de la sangre y las elimina a través de la orina. Acá ocurren diferentes procesos, absorben nutrientes o moléculas, las secretan o también las pueden eliminar. Entonces tenemos que está compuesto por túbulos de células epiteliales que reabsorben sustancias que se filtraron en el riñón. Y acá en específico tenemos un conjunto, en específico tenemos al túbulo contorneado proximal, que es parte de esta red de túbulos y está formado con un conjunto de células epiteliales renales. Tenemos que este túbulo contorneado proximal también está polarizado, donde acá, en la zona apical, que indica hacia el lumen hacia el interior, posee invaginaciones que le dan una superficie de contacto para resolver las sustancias necesarias. Además, tienen un núcleo redondo al centro de ellas y poseen una gran cantidad de proteínas transportadoras que permiten reabsorber los metabolitos específicos. Luego de estas células vamos a pasar a las siguientes células. Perdón. Eh, el lumen es, ¿cómo lo explico? Tenemos nuestro estómago y la parte en que llega la comida, que es como el interior del estómago, es el lumen. Pero como sabemos, también está conectado con otras células hacia fuera del estómago, eh, y eso no corresponde al lumen. Entonces el lumen viene siendo el interior acá, como lo que tiene el contacto con las microvellosidades en el ejemplo que estoy contándole. No sé si se queda claro, porque el lumen aplica en muchas cosas. Yo les di un ejemplo en específico. Ah, ya, qué bueno. Y a continuación, bueno, vamos a repasar de nuevo. Vimos los miocitos de las fibras musculares, los enterocitos del intestino, las células exocrinas del páncreas, a las células epiteliales que tenemos en el riñón, como túbulos, y ahora vamos a ver las células sanguíneas.
Antes de entrar en las células sanguíneas, tenemos que saber que la sangre, la composición sanguínea no la dominan estas células sanguíneas, sino la domina más bien otras sustancias, siendo las células sanguíneas el 45% y el resto, el 55%, corresponden a nutrientes, hormonas, dióxido de carbono u otras moléculas. ¿Cuál es la función más importante de la sangre? El transporte de O2 y CO2 y otras excreciones. Además, moviliza todas las sustancias que nombramos que no forman parte de la sangre, nutrientes o hormonas. Y ahora sí, vamos a entrar a lo que son las células sanguíneas. Aquí tenemos a los glóbulos rojos o eritrocitos, a los glóbulos blancos o leucocitos y a los trombocitos. ¿Qué hacen los glóbulos rojos? Son los encargados de transportar oxígeno a todo el organismo. Además, transportan dióxido de carbono de distintos tejidos hasta los pulmones. ¿Y cuál es la característica que podemos ver acá? Que no poseen núcleo ni organelos. Y poseen un citoesqueleto no transcelular que le permiten a los eritrocitos adaptarse y deformarse para pasar a través de los vasos sanguíneos pequeños sin romperse. Entonces tienen todas estas características para poder transportarse más fácil. Además tiene una forma bicóncava, como la podemos ver acá, esta forma característica, que le permite una mayor relación superficie-volumen para poder difundir los gases de manera eficiente. Y para la producción de esta forma clásica de un glóbulo rojo o eritrocito, antes de eliminarse el núcleo tenemos la síntesis de genes necesarios para la producción de ribosomas, los cuales permiten la producción abundante de hemoglobina, que como sabemos es la proteína que tiene gran afinidad con el O2 y transporta el CO2. En la guía se les especifica cómo se va formando estos eritrocitos, pero más bien es la importancia de lo que le estoy nombrando, que se elimina el núcleo. Y esta formación de hemoglobina que es muy importante para poder transportar estos gases. Bueno, ya hablando de los eritrocitos, a continuación tenemos a los leucocitos, que como sabemos forman parte del sistema inmune. Con esto ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Los leucocitos tenemos una gran variedad, que ustedes en la guía también pueden ver cuáles son la gran variedad, donde tenemos a los granulocitos, que dentro de estos entran a los basófilos, neutrófilos y eosinófilos, y tenemos a los monocitos y a los linfocitos, cada uno con funciones distintas y actúan de diferente manera. Y por ejemplo, los eosinófilos encargan las infecciones parasitarias y algunos linfocitos producen anticuerpos. Yo creo que los linfocitos son los más conocidos por todos. Y como pueden ver, estas sí tienen núcleo y tienen organelos. Y como también podemos ver, este núcleo tiene una forma no redonda, por lo tanto son formas amorfas. La última célula sanguínea son los trombocitos, los cuales son encargados de evitar las hemorragias formando coágulos, cuando tenemos una herida, por ejemplo. Y estos tampoco poseen núcleos, al igual que los eritrocitos. Entonces esto sería con células sanguíneas. Entonces, recapitulando, tenemos a las células musculares o miocitos, células intestinales enterocitos, las células secretoras pancreáticas o exocrinas, a las células epiteliales renales, a las células sanguíneas, que tenemos estos tres tipos, eritrocitos, leucocitos y trombocitos. Y ahora tenemos a las células nerviosas, que como muchos sabrán, son las neuronas. Yo creo que esta es como la más importante porque domina diferentes funciones del cuerpo. Y como está especificado en la guía, para poder percibir cualquier estímulo del exterior, ya sea luz, calor, cualquiera de nuestros sentidos, el olfato, sentir, y para responder frente a ello a través de diferentes acciones, moverse, correr o procesar esta información, y mandar una respuesta respecto a esto, necesitamos el sistema nervioso, y el sistema nervioso, su principal componente, son estas células nerviosas llamadas neuronas.
El sistema nervioso en sí está compuesto por la médula espinal, los nervios, el cerebelo y el cerebro. Y como les decía, el principal componente son las neuronas, las cuales, como también les dije, procesan y transmiten la información a través de impulsos nerviosos mediante mecanismos químicos y eléctricos. Es importante eso, mediante mecanismos químicos y eléctricos. Y como no estamos, como una sola neurona no puede hacer todo el trabajo en nuestro organismo, ya que nosotros ya abarcando los diferentes sentidos tenemos ya un montón de actividad por hacer en nuestro cuerpo, estas se organizan formando circuitos. Y estos circuitos se comunican con las otras células que nombramos anteriormente, por ejemplo con el intestino o por ejemplo con las células musculares, para generar la contracción y así movernos. Por lo tanto, por eso la célula nerviosa o el sistema nervioso en sí es el más importante porque rige los otros sistemas. Y aquí podemos ver cómo se destacan diferentes partes de esta neurona, que en su guía también hacen énfasis, donde tenemos a un cuerpo, a un soma, no sé si está especificado, sí, ahí el cuerpo soma, y además tenemos ramificaciones que son las dendritas y una prolongación más larga que es el axón. Y cada una de estas partes varía dependiendo de la neurona y el sitio donde actúe. Dentro del soma acá se encuentra el núcleo, generalmente en posición central, y todos los otros organelos. Desde acá parte el axón y las dendritas reciben la información y son ramificaciones de este soma, como podemos observar. Y el axón es una ramificación pero más larga y transporta y transmite la información. Acá, cerca del axón, tenemos al aparato Golgi, que está dentro del soma, y es muy importante que esté en esta ubicación porque, es decir, hacia el axón, porque forman vesículas sinápticas que almacenan moléculas que activarán otras células secretadas a través de exocitosis, es decir, participan en el proceso de sinapsis, y aquí forman los neurotransmisores. Si el aparato Golgi forma los neurotransmisores que van a viajar por el axón. Y eso serían células nerviosas. A continuación tendríamos, bueno, a ver, de nuevo, tenemos miocitos, enterocitos, células exocrinas, las células epiteliales del sistema renal, las células sanguíneas, las neuronas, y ahora tenemos a las células óseas representadas por los osteoblastos. ¿Cuál es la importancia del sistema óseo en sí? Antes de hablar de células, como sabemos, los huesos de nuestro cuerpo responden a tejidos que están dominados por tejido óseo, que estos constituyen el esqueleto de los vertebrados, el cual les da diferentes funciones, por ejemplo, soporte o estabilidad o almacenar los diferentes órganos de nuestro cuerpo. Este tejido del sistema óseo está formado por células que se encuentran encerradas por una matriz intercelular rica en fosfato de calcio y fibras de colágeno. Entonces, calcio y colágeno importante en este sistema óseo y las células óseas. Además de iones como el magnesio, potasio y sodio. Y las células principales de este tejido óseo son los osteoblastos, los cuales sintetizan la matriz ósea. Estas poseen unas proyecciones del citoplasma que sirven para conectarse con otro osteoblasto vecino. Son células secretoras polarizadas. De nuevo este concepto porque tienen una distribución específica de sus organelos, teniendo un único núcleo que se encuentra desplazado hacia la periferia de la célula, acá, y el aparato Golgi que se encuentra hacia la zona de secreción. El aparato de Golgi que está acá. Además poseen numerosas mitocondrias, ya que necesitan mucha energía debido a la gran actividad de síntesis, y por esto mismo poseen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado,
por la gran cantidad de síntesis de proteínas, fundamentalmente la osteocalcina, cuya cual se une al calcio y otros minerales, provocando la mineralización de la matriz extracelular en un proceso llamado osificación o formación del hueso. Finalmente, después de todo este proceso, los osteoblastos mueren. Y esta sería la última célula que veríamos hoy, que es de la célula ósea, los osteoblastos. ¿Alguna duda? No, profe. Quedó súper claro, profe. Gracias. ¿Puedo retroceder si quieren ver algo? ¿No? Ya. Voy a pasar lista antes. Voy a dejar de grabar. ¿Escribieron algo en el chat? ¿Profe? Dale. Sí, ¿a cuál? Ah, el REL y el RER son abreviaciones, de hecho yo pensé en nombrarlas así, pero son abreviaciones del retículo endoplasmático liso y el RER, retículo endoplasmático rugoso. Generalmente siempre las van a nombrar así. ¿Sí? ¿O quieres saber qué hacen específicamente en la célula ósea? Ya. Entonces tenemos esta célula ósea, que como les decía son células secretoras polarizadas, donde tienen este único núcleo acá, y además el aparato de Golgi en esta zona por la zona de secreción. Numerosas mitocondrias, ya que necesitan mucha energía para este proceso de síntesis en específico, y además poseen un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, o RER, por la gran cantidad de proteínas como la osteocalcina, que participa de esta formación del hueso. Específicamente la osteocalcina se une al calcio y otros minerales, provocando la mineralización de la matriz extracelular, en este proceso llamado osificación o formación del hueso. Entonces tienen este RER, o retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado, para la producción de osteocalcina, que participa en la formación del hueso. ¿Sí? ¿Joyce? Ya, dale. Entonces, ¿estamos ok? Vamos a pasar lista. ¿Alguna duda antes de pasar lista? Todo claro. Qué bueno. Voy a dejar de grabar.